Pendiente de lo que está pasando en el Centro de Justicia con la formalización del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ya ingresó, ¿no? Gabo, alegría. Sí. Ingresó, Repe, el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, con su vehículo por un sector al costado que hemos visto en otras oportunidades. Ingresó por debajo, había programado un punto de prensa, pero lo cierto es que ahora ya está en proceso la formalización. Eso sí, la defensa del ex general Yáñez ya dijo, por favor, aplacemos esta situación, aplacemos esta audiencia porque necesitamos más tiempo, porque su abogado, como bien sabemos, tenía una enfermedad, un tema cardiológico que le impedía participar de esta audiencia y por lo tanto los abogados que quedaban no alcanzaban a aprenderse todo el material investigativo que se está ventilando dentro de esta audiencia de formalización. Ya, eso entonces lo que se está evaluando. Solamente para contextualizar, él insistió la semana pasada en que no iba a ser formalizado con uniforme, por lo tanto él toma la decisión de dejar el cargo y por lo que hemos sabido también extraoficialmente, algo que no estaba de acuerdo el presidente Gabriel Boric, pero definitivamente esto finalmente se llevó a cabo y es el mismo día, viernes, en que él renuncia y hoy día enfrenta entonces a la justicia. Arriesga hasta 20 años de cárcel por omisión de apremios ilegítimos en el marco del 18 de octubre. Y él además en esta ocasión no está solo, porque además va con el ex general director de Carabineros, Mario Rosa, que también se presenta en esta formalización, y también Diego Late, ex subdirector de Carabineros. ¿Cuánto más podría durar esta formalización, Gabo? Mira, aquí en adelante es muy relativo. ¿Por qué? Porque esta conversación recién inicia. Ya la defensa del general Yáñez ya planteó sus argumentos y ahora es la parte querellante la que dice, oye, tenemos que revisar esto porque no estamos del todo de acuerdo con lo que señala la defensa del general Yáñez. Nosotros queremos que sea hoy, porque la petición de formalización fue en enero y por tanto la carpeta investigativa, todos los datos que ellos han entregado como querellantes ya la han investigado y ya la han estudiado PRI. Ya. Ahora, esto viene bien interesante porque no sabemos a qué atenernos, Claudio. Yo te quiero preguntar porque resulta que esta omisión de apremios ilegítimos en el marco del estallido social es como 1000 casos. A ver, son dos cosas. Primero, lo que se está discutiendo ahora es una cuestión previa. La defensa planteó que no estaban en condiciones de enfrentar la formalización y por lo tanto están pidiendo una postergación. Ya lo habían pedido por escrito y el tribunal les dijo, discútanlo en la audiencia. ¿Qué dijo el Ministerio Público en su momento? Voy a estar a lo que el tribunal resuelva. Por lo tanto, hoy día lo que estamos viendo es que la principal oposición, ahí Gabo me puede corregir, la principal oposición está viniendo de los querellantes más que del Ministerio Público respecto a que ellos quieren que hoy día la formalización se haga a todo evento. Formalización, si es que se inicia hoy día, estamos en una formalización que va a tomar no días, va a tomar semanas. Porque son 1000 semanas. La formalización. Porque son 1386 casos, ojo, en que en cada formalización, en cada hecho, tienen que describir quién es la víctima, cuáles son los hechos, en qué lugar ocurrieron, cuáles fueron las lesiones causadas. Es decir, por cada persona van a tener que hacer un relato. Y eso significa que por cada relato, mi estimación, al ojo, anoche hice una estimación. Si es que se demoran 5 minutos por cada caso, en solo la formalización les va a tomar 14 días. En solo la formalización de los 1386 casos. Ya, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa? Porque mucha gente puede decir, omisión en la responsabilidad. ¿Qué significa esa omisión de la que se le acusa al general Yáñez? Hay un tipo penal, aquí los diputados conocen muy bien la tramitación legislativa que tuvo eso, porque en la modificación que se hizo de una norma recientemente, hay una pequeña modificación en la cual respecto a los apremios ilegítimos de una autoridad agrega requisitos. Es decir, y aquí voy a leer la norma, porque es muy importante. Igual sanción, a propósito del apremio ilegítimo, igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición para hacerlo. Es decir, tiene que estar y deben cumplirse 2 requisitos copulativos.
Y la discusión en el Congreso fue un punto. Y, ojo, esta modificación legislativa le favorece al general Yáñez a propósito de esta formalización. Y quizás a la invitación a los diputados que expliquen lo importante que es esa palabra "y" respecto a la modificación de la norma. Oye, como bien dice Claudio, este artículo 150D tiene una tramitación legislativa bien entretenida desde el punto de vista normativo. Lo que entiendo está haciendo ahora la defensa del general Yáñez es, a través del 10 del Código de Procedimiento Penal, una cautela de garantías. ¿Se acuerdan que interpuso un recurso, que la Corte lo declaró inadmisible y apeló en la Corte Suprema? Bueno, en la misma audiencia está haciendo uso de otro recurso, de la cautela de garantías del 10 del Código Procesal Penal, para tener el acceso a una debida defensa por los fundamentos que planteaba. Hoy tengo un abogado nuevo, son 1.386 causas, entonces prorroguémoslo. Y seguramente los querellantes se están oponiendo. Tema importante a considerar en esta formalización, que el Consejo de Defensa del Estado no se querella en contra del general Yáñez, porque hace un estudio del tipo penal. Este 150D se modifica y se hace cargo de requerimientos contra la tortura o premios ilegítimos que existían en contra del Estado de Chile. Y lo que establece el artículo 150D, que los funcionarios públicos que en incumplimiento de sus funciones o de los reglamentos y abusando de su cargo, consienta en aplicar a premios ilegítimos que no lleguen a tortura. Eso dice la primera parte del 150D. ¿Te fijas? ¿Eso para qué estaba hecho, si me permiten en términos coloquiales? Es cuando en una comisaría, por ejemplo, en un lugar, se estaba infringiendo o aplicando a premios ilegítimos, se le estaba golpeando y había un superior que se hacía leso, miraba para el lado y no impedía eso. Eso no estaba sancionado. Y eso es lo que se tipifica a partir del 150D. Ya, ese en el fondo el espíritu es el espíritu de esa norma. Entonces, este 150D que se le imputa a los generales es un acto omisivo, vale decir, como bien decía Claudio, que el funcionario público que teniendo la autoridad para hacerlo y además copulativamente está en posición fáctica de impedir o hacer cesar esos premios legítimos, no lo hiciere. Perfecto. Y ahí la clave, sorry Repe, es que tiene que haber un dolo directo, vale decir, quien omite esa circunstancia, quien permite o no aplica, tiene que saber que efectivamente. Y tiene que saber en cada hecho concreto. En cada uno de los 1.386. En los 1.386. ¿Mario? Claro. Sí, mira, en términos no jurídicos, se está acusando a los generales, a los tres, de no haber impedido, esa es la omisión. Claro. No impidieron que se cometieran esos delitos. Como ya señalaron los dos colegas, tenían que haber estado presentes en el lugar y haber tenido la autoridad para impedirlo. Estaba el general Yáñez presente en el lugar, estaba el general Rosa, el general Olate en el lugar donde se cometen estos supuestos 1.000 delitos, porque tampoco estos 1.000 delitos están acreditados, están siendo investigados. No estaban a kilómetros de distancia y por lo tanto la verdad que esta es una construcción que hace la Fiscalía estirando a niveles ya increíbles la norma y por lo tanto... ¿Pero qué hay para ti? ¿Hay una persecución? Mira, cuando tú tienes fiscales y jueces que han intentado construir la tesis de que Carabineros violó sistemáticamente los derechos humanos, o sea, institucionalmente, durante el estallido. Aquí estamos hablando del periodo del estallido, primera cosa. A 5 años del estallido tenemos sentado en el banquillo de los acusados al general Mario Rosa, que era el general director, a Diego Late, que era el subdirector, y al general Ricardo Yáñez, que era el director de Orden y Seguridad. Las tres personas que dirigían la institución. Y por lo tanto, lo que se perseguía originalmente era dejar establecido una cuestión histórica de que la institución como tal violó los derechos humanos, como institución. Entonces, lo primero, algo que ha sido negado, eso se ha caído a pedazos en todos los intentos. El fiscal nacional lo negó. Incluso el fiscal nacional, el director del INDH de la época, etcétera. No obstante eso, los querellantes siguen insistiendo en que aquí hay un accionar institucional. ¿Qué hicieron los generales en esa época? ¿Qué hizo Mario Rosas? ¿Qué hizo Late? ¿Qué hizo Yáñez? Impartieron instrucciones clarísimas a todo el personal porque nos encontramos en una situación anómala. El estallido no es una protesta que deriva en violencia como una común y corriente. Como una marcha en el centro de Santiago, claro, que de repente deriva en violencia. 100.000 manifestantes y de repente se te descolgaron 50 y empiezan a quemar la puerta de la gratitud nacional y se empiezan a enfrentar con la policía. El estallido es algo completamente distinto, anómalo, no se había visto nunca. La policía alemana dice: nosotros como policía alemana, formalmente, no habríamos podido hacer nada distinto que Carabineros de Chile. Aquí se produce, y cada uno verá si está de acuerdo o no, aquí se produce un intento de revolución.
Entonces la policía se enfrenta a esta situación completamente anómala, miles de personas manifestándose pacíficamente, esa parte hay que destacarla, respetarla pacíficamente, pero también 3, 4, 5 mil personas manifestándose de manera violenta, quemando todo, destruyendo todo. Autoridades llamando a quemar, autoridades justificando esa violencia. Entonces nos encontramos en una situación anómala y que hace que estas autoridades de Carabineros digan, señores, ojo en estos procedimientos, esto no lo habíamos visto nunca, tomen estas precauciones, actúen de esta manera, hagan esto, imparten todas las instrucciones, ¿no es cierto?, para decirle al personal que estaba en la calle en situaciones extremas, cuidado con lo que está pasando. Entonces, hacen primero la pega. Segundo, se producen algunos hechos que son, ¿cierto?, acusados posteriormente. Se produce una acusación de un joven que dice, estudiante de medicina de la Católica, me violaron en un cuartel. Salen todos los carabineros absueltos. Se produce esta acusación de la comisaría dentro de la estación del metro, que era un lugar de tortura. Se cae a pedazos. Se van produciendo una serie de acusaciones en donde, entre otras, están estas 1000. Y para que haya este delito por omisión, para que cometa el delito los generales que están ahí sentados, que a mí me duele ver a esos 3 generales sentados. Tengo que transparentar que los conozco desde los 18 años. Para que se cometa ese delito, señora, señor que nos está mirando, ellos deberían haber estado en el lugar donde se produjo este supuesto premio legítimo. El general Yáñez debió haber estado ahí y segundo, en posición de impedir. Recién ahí comete el delito. ¿Estuvo ahí? No estuvo ahí. ¿Alguno de ellos estuvo ahí? Ninguno de ellos estuvo ni cerca, a kilómetros. Y por lo tanto, perdónenme, pero tengo todo el derecho a pensar que cuando se trata de fiscales que han tuiteado políticamente en la época, cuando se trata de jueces de garantía que han tenido un accionar político, y no lo pueden decir quizás los 2 colegas sentados aquí, pero yo sí lo digo. Yo tengo todo el derecho a pensar que detrás de esto hay una cuestión política, porque se quiere volver a la carga con que Carabineros violó los derechos humanos de manera institucional, lo que es falso. Los Carabineros no salieron a violar los derechos humanos como institución. Si alguno lo hizo, deberá enfrentar a la justicia de manera individual. Y por lo tanto, la segunda pata gravísima, a mi juicio, respecto de lo que estamos viviendo, y lo digo como ex ministro de Defensa, es que cuando uno le dice a un general, hágase cargo de esta zona en donde tenemos este problema. Vámonos al 2010, ¿cierto? 2010, terremoto, maremoto, y empiezan los saqueos en zonas súper normales. Entonces, ¿quién está saqueando? Mira las patentes de los autos, los modelos. Se vuelve loca la gente porque se desaparece el Estado. Lo mando a hacerse cargo. Pero nos encontramos en paralelo con este juicio. ¿Qué va a decir este general? ¿O qué va a decir el teniente? ¿Qué va a decir el sargento que tiene una patrulla a 10 kilómetros de distancia? Compadre, no te metas en nada, no hagas nada, porque al final del día, aunque hagas la pega... Una inacción provoca una inacción de Carabineros. Es gravísimo lo que está pasando en este juicio. Perdonen que sea tan transparente y franco. Es una señal horrible, porque además, con todo cariño del mundo, señor fiscal, señora fiscal que está llevando esta investigación, lo que usted está tratando de construir en esta formalización y después en la investigación no se sostiene por ninguna parte. Ahora, hay un tema aquí. Esto es cierto, se aplaza, debería terminar luego, ¿no? Sí. Ya, y el general Yáñez ya anunció un punto de prensa post formalización. ¿Y cómo se llama? Va a ser muy interesante escuchar al general Yáñez sin uniforme. Sí. Que tiene otra libertad, se transforma en un ciudadano libre, común y corriente. Pero un hombre que hay que destacar por su trabajo de normalización de Carabineros. Pues también, está bien, es la opinión de Mario y es legítimo, pero yo no quisiera soslayar 2 circunstancias que son súper importantes. En Chile, ¿hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido? Existieron violaciones a los derechos humanos en el estallido. ¿Fueron sistemáticas, diputado? No fueron sistemáticas. ¿Hubo una política de Estado para eso? No, por eso cada una de ellas, cada una de esas tiene que llegar a tribunales y verse. Segundo tema. Es lo que yo he dicho. Efectivamente, existe un tipo penal que permite llegar hasta el alto mando, incluso al presidente de la República, en estas omisiones en casos de lesa humanidad. Como no se acredita esto sistemático, no se puede llegar a ese evento y por eso se aplica. Y un tercer tema que es el tema de fondo. ¿Quién controla a los organismos autónomos constitucionales? E incluso a un órgano distinto como el Poder Judicial. Fíjese usted que esta es una investigación que lleva 4 o 5 años. Sí. Hasta el momento no tiene ningún control externo, ninguno, que es un problema, una falencia del procedimiento penal. Hasta el momento los fiscales llevan su causa como ellos estiman del caso pertinente, obviamente no colocando garantías individuales, pero llevan la investigación. Va a ser en esta audiencia, si es que en esta o si se posterga en la siguiente, donde recién va a haber un órgano externo
en este caso un ente jurisdiccional, un juzgado de garantía, Sí. que mediante el Que va a regular, establecimiento por de medidas ejemplo, los tiempos de cautelares, investigación. recién va a tener un control para establecer la verosimilitud de las imputaciones que formalizan ese acto. Entonces también es importante eso. No, totalmente. Pues sí, a ver, 4 o 5 años de investigación es harto, ¿no? Es mucho. Pero ¿cómo llegan a Yáñez? La pregunta es, ¿cómo llegan a Yáñez? ¿Cómo Dios llega a Yáñez Yáñez? no era en ese entonces el director general, era el director nacional de Orden y Seguridad, Dioscar. Sí. Claro. ¿Cómo llegan a él? Por eso, a por través ese del cargo. anterior director general, Mario Rosas. Sí. En su declaración, Mario Rosas lo nombra más de 100 veces, diciendo que él no tomaba las decisiones, sino que las decisiones estaban en la Dioscar. Y por lo tanto aquí va a ser muy interesante en la estrategia de defensa, en cómo la defensa de Rosas toma a la defensa de Yáñez y cómo entran en un conflicto ahí. Si compatibilizan posiciones o no, Así es. que es No, un pero- tema a analizar. Mario. Efectivamente, el general Rosas cita lo que es parte de la orgánica de Carabineros. El director de Orden y Seguridad es el encargado operativo. Claro. Pero Rosas no dice el general Yáñez cometió esta infracción, Claro. el general No es Yáñez... que le eche habría- la culpa. No, no, no. Pero- no. Pero ahí está, bueno, lo que echa- la estrategia de la eso lo puede defensa- interpretar cada uno Sí. como quiere. Claro. O el general Rosa desliza que, oiga, ellos son los responsables, no yo. O por otro lado dice, mire, así funciona la institución. Yo me imagino que la defensa... Cada uno tiene su propio abogado. su propia versión y tendrá su propia intención detrás de todo esto. Pero bueno, Gabriel Alegría, cuéntanos un poquito cuál ha sido la reacción de los querellantes respecto de esta solicitud de la defensa del general Yáñez. ¿Qué argumentos, Aldo? Oye, yo creo que este es el despacho más difícil que me ha tocado porque entre escucharlo a usted y escuchar la audiencia no es nada de fácil, pero efectivamente ahora siguen la parte querellante tratando de argumentar por qué se debe mantener la audiencia de formalización el día de hoy. Y eso es clave, ¿no? Porque se está hablando mucho, por ejemplo, de entregarle acceso también a justicia a las víctimas, pero también de entregarle verdad a todo el país y tratar de alguna otra manera, de calmar esta situación entre la ciudadanía y Carabineros de Chile. Todavía se está definiendo. Lo que sí ya se definió, Repe, es que esto va a continuar hoy día hasta las 11 de la mañana. Desde las 11 hasta las 11:15 hay un receso, luego retoman hasta la 1:15 para poder almorzar y luego retoman a las 2 de la tarde y hasta las 4. O sea, hasta ahora esta audiencia de formalización se mantiene en pie. Tienen pie, ya. Bueno, salvo que digan lo contrario, Claudio. ¿Estaba una enfermedad, tú sabes algo de eso? Cardiológica. Una Bueno, el abogado está bien complicado con una enfermedad cardiológica y por El lo tanto... abogado del ex general. General El ex director general Yáñez, y por lo tanto estaban pidiendo el aplazamiento. Pero esto no es de hoy día, ojo. Esta solicitud se hizo meses atrás a propósito de la dificultad y la necesidad de postergación. Insisto, la Fiscalía no se había opuesto y hoy día quien son los principales opositores a la postergación de la formalización no es el Ministerio Público, ahí corrígeme Gabo, son los querellantes. Son los querellantes, pero además, solamente para agregar, pero en el fondo, en general, estoy hablando, Sí. que además afecta este caso, pero el tribunal debería dar las garantías para que esté la defensa, que está a caballo con toda la información para enfrentar una formalización. Pero ¿y cuántas veces, y lo hemos visto aquí también, cuántas veces antes de una audiencia de formalización hay un cambio de defensor? Y se A ver, lo utiliza... hemos visto hasta en los casos de narcotraficantes. Pero ya, Ahora, recientemente. por eso lo digo y por eso cito el caso. Cuando no está el defensor titular o porque ha cambiado por diversas circunstancias, se puede postergar la formalización. Por ejemplo, en el caso de narco, cuando renuncia el abogado, curiosamente, justamente antes de la audiencia, y resulta que esto obliga a aplazarlo. Y lo que hacen es ganar tiempo, pues es parte de la estrategia. Tenemos ese titular, solamente para que nos quede claro. Aplazan para 2025, juicio del Tren de Aragua, en Iquique tras renuncia de defensor. Por eso lo cito. A ver, esto no es raro. Esto en el sistema ocurre. A veces por causas que son naturales, que son lógicas, que son entendibles, que son comprensibles. Pero en otros casos se utiliza como una estrategia de defensa para poder aplazar. Y también tengamos claro que la decisión de la formalización al general Yáñez y a los otros generales ya venía desde el mes de octubre del año pasado. Y se estimó políticamente o de criterio que estando en medio de los panamericanos quizás no era un buen momento político para impulsar esta formalización. Se llegó a abril, en abril ya sabemos lo que pasó.
Es decir, la muerte de los 3 carabineros y se aplazó 5 meses. Es decir, estamos hablando de, llevamos un año en esto y digamos que la defensa podría haber tenido ya suficiente tiempo para poder Acá hay haber cosas preparado. bien